Bien, mis queridos hermanos en Cristo, la paz de Dios sea con todos ustedes en este día domingo. Es el siguiente, tercer domingo, segundo domingo después de la Pascua de Resurrección. Y hoy estamos aquí para continuar nuestra serie de sermones sobre lo acontecido en la vida de la iglesia y los discípulos y apóstoles después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La escena de nuestro mensaje anterior estaba basada en el Evangelio según San Juan, el reencuentro del Señor resucitado con sus discípulos. Hoy vamos a movernos a el escenario de la segunda obra del evangelista según San Lucas o Lucas, quien nos lleva a los capítulos 8 y 9 del libro de los Hechos. Esta porción bíblica es un poco amplia, de manera que yo quiero pasar a darle lectura y quiero hacerlo de una forma que ustedes puedan estar familiarizados con lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y antes que nada, los capítulos 8 y 9 versan sobre dos grandes eventos que acontecieron en los primeros días del testimonio de los discípulos después de el hecho de Pentecostés. Y el primer elemento que encontramos aquí fue la muerte de Esteban, que vino a ser el primer mártir de la fe cristiana. Y por eso es que el capítulo 8 comienza diciendo: y Saulo consentía en su muerte. Es decir, este Saulo de que habla el texto de inmediato es el mismo que luego vino a ser el gran apóstol San Pablo. Y dice el capítulo 8, lo voy a tener que leer casi completo, que Saulo consentía en su muerte en aquel día, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos los discípulos, los creyentes, dice que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y entonces hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, uno de los apóstoles, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que éste hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había enseñado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algo grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado,
estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candes, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes tú lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Bien, mis queridos en Cristo, hoy nuestro tema es una continuación de lo que tratamos la semana pasada. Habíamos encontrado que cuando el Señor Jesús se manifiesta, se revela, se da a conocer en su plena y total dimensión a sus discípulos tras su resurrección, vimos la semana pasada, repito, que los ojos de estos les fueron abiertos y por eso nuestro tema precisamente es: y entonces les abrió el entendimiento. Y concluimos que esto sucedió por gracia divina. Y es lo que llamamos la gracia preventiva de Dios. Observamos que esta acción redentora no nos es dada por voluntad de carne, ni de sangre, ni por capacidad o voluntad de ningún individuo. A Dios le plació enviar a Jesucristo nuestro Señor y facilitarnos la salvación por su gracia y absoluta voluntad. Por lo que estamos preguntándonos hoy y preguntamos al final la semana pasada, ¿qué implica esto? ¿Qué significado impactante, transformador tiene eso en mi vida como discípulo de Cristo y miembro de su iglesia universal y local? Los discípulos, que en principio encontramos en una especie de limbo, ¿recuerdan? En desconcierto. Y dijimos una palabra: tarados, que no entendían nada. No pegaban una, usando la frase popular. Ahora, en el texto que escucharon, nos encontramos con un cuadro totalmente diferente. De ciegos e ignorantes, estos hombres, ahora los encontramos cambiados, proactivos, envueltos de pie a cabeza en las cosas del reino de Dios. Y un solo ejemplo puede ayudarnos a comprender qué pasa en la vida de aquel o aquella persona a quien el Señor, en su infinita bondad, le abre los ojos, les abre el entendimiento. Felipe, uno de los apóstoles, es visto en el texto de hoy como nuestro protagonista o actor principal en el escenario bíblico. Pasada la luna de miel de Pentecostés y aquel importante avivamiento que siguió a ese gran acontecimiento motor, impulsador de todo el movimiento cristiano, nos encontramos ahora a una iglesia naciente que está bajo persecución y aún en luto por la muerte de uno de sus grandes hombres, Esteban, que, como señalamos, fue el primer mártir de la fe cristiana. Esta es una iglesia golpeada por el poder religioso establecido ya en Jerusalén, pero que aún así no estaba amedrentada ni podía permanecer callada. Mientras Saulo, conocido luego como Pablo, procuraba destruir la iglesia, vimos, aquellos que habían sido esparcidos por dicha persecución predicaban la palabra donde quiera que iban. Versículos 3 y 4. Felipe, quien resalta en el grupo de apóstoles y discípulos como el evangelista, era el hombre lleno
lleno del Espíritu, instrumento del Espíritu. Y precisa el texto que en Samaria, Felipe proclamaba al Cristo, es decir, el Mesías, y lo hacía por todos lados, a diestra y siniestra. Que cuando las gentes, las multitudes les escuchaban y veían las señales milagrosas que este hombre hacía, ellos, los samaritanos, ponían cuidado a lo que Felipe les estaba hablando. Y precisa el texto que los demonios salían de las personas echando alaridos, gritos, y que muchos paralíticos y cojos eran sanados, por lo que un gran gozo llenaba toda la ciudad. Versículos 6 y 8 del capítulo 8. El trabajo de Felipe en Samaria fue de tal magnitud, mis hermanos, que esto cambió la imagen de aquella ciudad ante los ojos de la iglesia que se estaba formando ya en Jerusalén. Cuando los apóstoles en Jerusalén escucharon que la ciudad Samaria había aceptado la palabra de Dios, entonces enviaron a Pedro y a Juan a ese lugar. Y allí Pedro y Juan también proclamaron el evangelio, la buena nueva de Cristo, y ministraban en el Espíritu a los nuevos creyentes, quienes solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús, señala el texto, por lo cual no habían recibido el bautismo en el Espíritu. ¿Recuerdan cuál es el mandato de Mateo 28? Predicad, prediquen, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay luz en el texto de por qué Felipe no utilizaba la fórmula trinitaria apostólica hasta ese momento. Es Pedro y Juan quienes tuvieron cuidado de observar a plenitud el mandamiento e introducen la fórmula trinitaria al imponerle las manos a los nuevos conversos. Y es a partir de entonces que se entiende que el bautismo, de forma trinitaria, el creyente es sellado por el Espíritu. Y esto es una sola cosa y una sola vez. No se separa, la iglesia no separa esto. Sin embargo, algunas iglesias modernas o algunas tradiciones cristianas insisten en hacer lo contrario. Es por eso también que en las iglesias históricas, como la nuestra o nuestra denominación, al oficiarse el sacramento del bautismo, el ministro no solo utiliza el agua, sino que impone las manos y unge con aceite al nuevo creyente, simbolizando así que el mismo queda como propiedad de Cristo y miembro de su iglesia universal. Es marcado como propiedad de Cristo. Es por lo tanto también bautizado en el Espíritu. Recibe el don, la gracia del Espíritu en su vida. Habiendo aclarado esto, vemos que Felipe es un instrumento en las manos del Espíritu Santo, quien no solo asistía a las multitudes que acudían a él, como en los días de Jesús la gente buscaba a este en busca de sanidad, milagros y también de esperanza de redención. Es importante notar en los versículos 26 al 40 del pasaje que ya leímos, que cuando Felipe ministra al eunuco etíope, eunuco significa hombre castrado, un hombre de unas credenciales muy impresionantes,
Dice el texto que era ministro de finanzas o secretario del tesoro de su país. El Espíritu usa al apóstol Felipe para abrirle los ojos a ese hombre letrado, poderoso, pero piadoso a la vez. Es interesante esto. Este hombre, como vemos, era muy religioso. Hacía un peregrinaje a Jerusalén, viniendo de muy lejos a adorar en el templo. Pero aún así, desconocía el tema central de la palabra. Leía y probablemente conocía todas las escrituras proféticas, pues ya para el primer siglo, el canon hebreo o lista de los libros sagrados autorizados ya estaba en su totalidad formado. Pero a el eunuco le faltaba lo más importante. No podía entender al profeta mesiánico por excelencia, esto es, Isaías. El texto describe que Lucas, el texto que describe Lucas, quiero decir, este texto en el pasaje de los Hechos se refiere al capítulo 53, 7 al 8 del libro de Isaías. Este es un texto de particular interés para este hombre etíope, pues su condición lo hace identificarse con la esperanza mesiánica. Y según el propio Isaías capítulo 18, el Mesías, quien consumaría el tiempo de Dios, habría de abrir el templo, la ciudad santa, el monte santo, a todos los desconsolados, a los tarados, a los de limitaciones físicas o a los eunucos como el hombre etíope, a los samaritanos y a gentes de la nación, de toda nación y lengua, sin excepción, sin objeción a su condición física o moral, para que estos tuvieran acceso no solo a la palabra, sino a la propia casa de Dios. Y a ese hombre, y con él a todos los que se encontraban en su condición, Felipe les ministra la palabra tras ser instruido directamente por un ángel del Señor. Pero el hombre no entendía lo que leía. Muchas veces nos perdemos al leer o estudiar las escrituras. No es raro. Damos más importancia a las letras que al mensaje entre líneas, donde están dados los detalles más importantes. Para mí, no es coincidencia que el pasaje en cuestión hoy se da en el escenario de Samaria. Samaria era una ciudad con una reputación muy mala, por no decir muy dudosa, pues los samaritanos eran el reducto mixto de las tribus judías del norte, las cuales se prostituyeron con las costumbres y tradiciones paganas entre los siglos 7 y 5 antes de Cristo. Y allí el Espíritu instruye a Felipe para ministrar al hombre que estamos hablando, el etíope, que no tiene nombre en el texto, que al igual que los samaritanos, tampoco tenía derecho o acceso al templo por su condición física de eunuco, aunque dice Lucas que vino a adorar a Jerusalén. Y posiblemente este hombre debía quedarse cada vez que lo hacía en las afueras del templo y conformarse con contemplar la casa de Dios desde sus atrios o fuera, Quizás se quedaba en el pórtico, pues como eunuco, es decir, castrado, la ley le impedía ofrecer sacrificios en el templo. Qué triste
qué escenario más penoso. Pues dice Lucas que tras preguntarle Felipe al eunuco si entendía lo que estaba leyendo, el hombre exclama: ¿y cómo? A no ser que alguien me lo explique. Dime, por favor, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o habla de alguien más? Pregunta. Y Felipe le dijo las buenas nuevas acerca de Jesús. Felipe, aquel hombre que estuvo ciego de entendimiento, que era un tarado, para usar la palabra de la semana pasada, que no pegaba una tras la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora es instrumento en las manos de Dios. Es instrumento del Espíritu para anunciar las buenas nuevas de Jesús. Y precisamente esas nuevas le fueron contadas en detalle al eunuco. En Jesús, las profecías de Isaías encuentran total cumplimiento. Y eso implicaba mucho para ese hombre tan necesitado, sediento de la palabra de esperanza, de consuelo y salvación. En su trabajo con el eunuco, Felipe no dejó ningún detalle fuera. Y tal fue el hecho o el efecto de esa obra evangelística que el eunuco, repito, de quien desconocemos su nombre, pide al final de la historia ser bautizado. Y culminado su trabajo, su evangelismo personal, ahora Felipe es tomado por el Espíritu, cual Elías, no al cielo, sino a otro lugar para allí también anunciar las buenas nuevas en todas las ciudades donde paraba hasta llegar a su lugar de residencia. Esto es Cesarea o Cesarea de Felipe. Allí Felipe era un hombre de familia. No perdió tiempo como lo hizo el famoso padre Alberto. Pues dice la palabra que Felipe tenía 3 hijas solteras que también profetizaban, es decir, enseñaban la palabra. Estas no eran leedoras de bola de cristal, ni adivinaban el futuro como hacen muchos de los llamados profetas del día de hoy. No, eran portadoras de la palabra de Dios. Creo que ahora, entonces, podemos, hermanos, volver a la pregunta inicial. ¿La recuerdan? ¿Qué implica esto para mí como discípulo de Cristo? La transformación que hace el Señor en sus discípulos, a quienes les abre los ojos, el entendimiento y les da nueva vida. A mí como discípulo de la Iglesia Universal y de la iglesia a que yo me siento ligado, la iglesia local. Número 1, el discípulo de Cristo da por gracia lo que por gracia ha recibido. Importante. No se lo guarda para sí, lo comparte. El discípulo de Cristo es un instrumento en las manos del Espíritu. Es guiado, formado por el Espíritu. Versículo 39. El discípulo de Cristo es proactivo y produce a la vez. El discípulo de Cristo es un testigo de Cristo. Anuncia las buenas nuevas. El discípulo de Cristo es un instrumento de cambio. El discípulo de Cristo es obediente y es diligente. Versículos 26 y 27. El discípulo de Cristo conoce las Escrituras. Versículo 35. Se ocupa de leer la palabra de Dios, estudiarla. El discípulo de Cristo es ministro de la palabra. La lista, hermanos, podría hacerse interminable, pero el mensaje es este. El conocer a Jesús tiene implicaciones transformadoras
revolucionarias en la vida de todo el que se encuentra con Jesús. A veces, nuestro conocimiento puede ser limitado, tal vez somero, pero a veces cobra un interés pecuniario, como es el caso de el hombre que vimos, Simón, que era un encantador, de que habla el capítulo 8. Pero de una cosa estamos seguros, mis queridos. Quien vive, quien viene y conoce de cerca a Jesús, ya nunca más será el mismo. Ha sido transformado, ha sido cambiado, y dice la palabra que ha pasado de muerte a vida. Sí, esa es la condición de todo aquel que permanece alejado de Dios, que no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. Está muerto en delitos y pecados, dice la palabra. Y Jesús vino a darnos salvación y vida eterna. Amén. Mis queridos amigos, quiero pedirles que compartan este tema de hoy. No lo guarden, no se queden con él. Hagan como hicieron los discípulos. Sean proactivos. Quiero darles gracias porque el mensaje anterior ha sido visto ya, escuchado por muchos. Y espero que este sea por igual y que esté al alcance de mucha gente que necesita la palabra de Dios. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Les prometo que en la semana voy a traer un tema en forma de paréntesis con relación a una disputa de carácter político, pero que también tiene implicaciones escriturales y del ministerio de la Iglesia de Cristo en el mundo contemporáneo con relación a la violencia. Les debo esa y se las voy a traer en la semana. Que Dios le bendiga a todos. Gracias.